Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Estamos en una sesión más de Xochicaquili Yocoyayo, Poéticas de la Escucha. En esta ocasión tenemos a un invitado realmente especial también. Él es una persona que se ha comprometido con el conocimiento de las culturas indígenas y ha hecho una trayectoria sorprendente, además de que ha publicado un libro sobre el cual conversaremos en esta sesión, entre otros temas. Y él es Gabriel Parellón, él es el doctor Gabriel Parellón. Voy a leer brevemente una síntesis. Estudioso de la lengua náhuatl, en 2015 obtuvo el premio Music Theatre Now del Instituto Internacional del Teatro y la Organización Mundial para las Artes Performativas de la UNESCO por la recuperación del género cuicatl a partir del estudio sistemático de los cantares mexicanos recopilados por Bernardino de Sagún a mediados del siglo XVI y con la realización de un intenso trabajo interpretativo. Es docente en el Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara y desde 2011 es autor del posgrado en Música de la UNAM. Es, asimismo, miembro titular del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical del Instituto Nacional de Bellas Artes. Obtuvo el doctorado en musicología por la Universidad de Helsinki, en Finlandia, y la maestría y el grado de bachiller en música por parte del Conservatorio Real de La Haya, en los Países Bajos. Hasta 2021 fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y a partir de 2022 es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Bueno, pues demos la bienvenida a Gabriel Parellón, a quien le agradecemos mucho el tiempo que va a dedicar para este proyecto. ¿Qué tal, Gabriel? Elías, muy buen día. Una precisión nada más es que mencionaste que soy autor del posgrado en música de la UNAM. Eso se oye muy extraño. Soy tutor del posgrado en música. Es que Ah, leí mal, una es disculpa. muy diferente y sí, es necesaria esa precisión. Estoy Claro que sí. muy contento de participar en tu seminario y pues dime que cómo comenzamos. Yo estoy muy feliz de poder hablar de nuestros temas favoritos, compartimos una serie de cosas y también tenemos enfoques diferentes sobre algunos Sí, de nuestros intereses, lo cual pues es muy enriquecedor. así es, Gabriel. Pues comencemos planteándonos el tema de tu libro que va a ser nuestro eje esta tarde, ¿no? Tu libro es Resonancias del Abismo, aproximaciones transdisciplinarias a la filosofía de la música y la musicología en México, editado por la UNAM en 2018. A mí me gustaría empezar por preguntarte, pues, ¿cuál es el contexto intelectual? ¿Cuál es el debate de ideas en el cual se inscribe esta obra, pero particularmente la necesidad de escribir un texto pues de esta categoría? Pues gracias por considerar esta publicación para comentarla. Yo creo que tengo que empezar diciendo que los libros que he producido son producto directo de esa necesidad que ya estás señalando, porque cuando yo estaba en la escuela de música, entre paréntesis, bueno, tengo una competencia en historia y en filosofía y en algunas otras cosas, pero siempre alrededor de la música, es decir, yo soy músico y soy musicólogo, entonces eh, quisiera hacer esa precisión porque no me considero propiamente un filósofo, eh, con todo respeto a quienes se dedican a esa disciplina, ni tampoco especialista en otras cosas. La música en la historia de la cultura es una especie de aglutinante de muchos componentes civilizatorios y culturales, creo que eso es obvio. Pero lo que quiero destacar es esta necesidad enorme. Cuando yo era estudiante, eh, era muy joven y estaba estudiando en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Yo soy originario de Jalisco y me enfrentaba a un enorme vacío de información sobre la música de México. Entonces, bueno, siempre me llamó la atención ese vacío y una manera de reaccionar, una manera de actuar frente a ese vacío fue ponerme a hacer investigación desde muy temprana edad.
y eso motivó la generación de una especie de diccionario que se publicó hace 25 años casi, por ahí. Y, pero eso fue producto del vacío. ¿Por qué un diccionario? Pues porque yo tenía que empezar a organizar los conocimientos que caían en mis manos en las muy modestas bibliotecas, muy escasas bibliotecas públicas de ese momento. Y también empecé a hacer viajes a la Ciudad de México por esa misma razón y terminé estableciéndome en la Ciudad de México por esa misma razón y ingresé al Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, es un nombre larguísimo, pero ingresé al CENIDIM en 1995 con una ponencia sobre la naturaleza y los efectos del centralismo político, cultural, administrativo de México. Y yo quería expresar esa inquietud, comenzando por esta situación de que me parecía muy paradójica, muy irónica y penosa, de si eres mexicano y vives en Nogales o en Mérida o en San Cristóbal de las Casas, tienes que ir a la Ciudad de México para informarte sobre lo básico de la historia de tu propia región. Si no es que a Madrid o a Sevilla, porque allá están los archivos, bueno, grandes acervos coloniales. De entonces para acá ha habido un cambio profundo, muy significativo, muy fuerte, en todos estos panoramas, en estas situaciones. Desde luego que los recursos electrónicos han tocado y trastocado todos estos aspectos. Los recursos electrónicos no van a solucionar todo aquello que no hayamos resuelto, ¿no? Y esto se ve claramente en las primeras 2 décadas del siglo XXI. Si no se hizo tal trabajo, no va a aparecer en Internet, ¿no? O sea, Internet es una herramienta que no va a solucionar esos grandes vacíos, pero es un catalizador, acelera, y lo estamos constatando en este momento, facilita y acelera el acceso a la información si la hay. Necesitamos generar esa información. Entonces, las plataformas actuales que pueden estar conectadas a información sobre la música mexicana, no por arte de magia solucionan los profundos problemas epistémicos, ontológicos, historiográficos, teóricos de la música mexicana. Necesitamos generar esos conocimientos. Ahora, y retomo la aclaración que hice al iniciar esta charla sobre el posgrado en música. Afortunadamente ya no soy el autor de algo así, pero sí partícipe, y cuando me invitan, recién desempacando las maletas, recién llegando de terminar el doctorado en Finlandia, el doctor Roberto Kohl me invita a formar parte de este proyecto, y en un momento en que estaba empezando a tomar una enorme fuerza, el posgrado ya iniciando un proceso de madurez, hace poco más de 10 años, y en paralelo con desarrollos tecnológicos como algo tan simple y tan complejo como es la plataforma TESI UNAM. No sé si todas quienes me estén escuchando conocen la base de datos, la plataforma TESI UNAM, desde donde se pueden descargar todas las tesis de los egresados de la UNAM a nivel licenciatura, maestría y doctorado, entre ellas las excelentes tesis de maestría, licenciatura, maestría y doctorado de mi amigo Elías Morado. Y no lo digo excelente nada más a título personal, te graduaste con muy buenas notas. Y así hay miles de trabajos valiosísimos que antes, y estoy hablando de 3 o 4 años para atrás, eran inaccesibles. Era complicadísimo tener acceso a estos materiales. Ahora yo creo que más del 90% de estas tesis se pueden consultar de inmediato y de manera gratuita en Internet. Eso, por ejemplo, es una transformación extraordinaria en la historia del conocimiento de este país. Digo, es algo tan sencillo porque hacer
una base de datos, una plataforma, un portal con esas características, pues hacerlo es fácil, pero que los contenidos en toda su amplitud, en su abundancia y calidad estén allí disponibles, pues es el acceso a una transformación inmensa, ¿no? Que todavía no creo que sepa nadie calcular por la magnitud de su significado. Bueno, este libro, Resonancias del Abismo como Nación, también está disponible en línea gracias al portal de la Facultad de Música de la UNAM. Y si nos asomamos al índice, yo lo primero, cuando cae en mis manos un libro de carácter científico, cuando cae en mis manos un libro, lo primero que hago es ver el índice y la bibliografía, ¿no? Me parece que es el esqueleto formal, estructural de una investigación. Esto es arquetípico, todo el mundo lo sabemos, quienes hacemos investigación y usamos este tipo de estructuras ortodoxas, pero tiene un sentido. No es que no se pueda revolucionar esta ortodoxia, sino que es como el lenguaje, ¿no? Para revolucionar el lenguaje hay que ser extremadamente convencionales y conocer las reglas del lenguaje, y ya después, bueno, este es un clásico también para los compositores y quienes estamos interesados en historia de la cultura. El índice de este trabajo se constituye por 6 capítulos que tengo ahora mismo a la vista, y de inmediato hace que me conecte yo a la historia de estos contenidos. Hay un apéndice, bueno, hay 3 apéndices, pero creo que es el apéndice número 2, el que, si la memoria no me falla, nada más para no dar información incorrecta, lo voy a verificar en este momento. Sí, es el apéndice número 2, que da cuenta, perdón, es el apéndice primero, que da cuenta de cómo se fue configurando este libro por subcapítulos que tienen un origen en artículos publicados. Pero hay una observación que quiero hacer aquí muy, muy, muy importante. No es que yo haya reunido los artículos y los pegué y los publiqué, sino que al momento de hacer una selección de todos mis artículos publicados a partir de 1994-95, me di cuenta que había habido una transformación muy importante, obviamente en tanto tiempo, pero había una constante, un interés en los mismos temas, una inquietud por los mismos conceptos, y entonces había que darle una estructura interna a esta compilación para que todo fuera comprensible en términos monográficos. Una vez que hice esa tarea, me di cuenta que el resultado era bastante deficiente, porque eso no bastaba para constituir un todo en términos de una monografía, mucho menos con pretensiones filosóficas. Entonces lo que hice fue emprender una revisión profunda no solamente de la manera de conectar los contenidos, sino de significar esos contenidos, y conforme lo fui haciendo, fui encontrando problemas de concepto, problemas epistémicos, y eso me llevó a rehacer el proyecto, el objetivo que quería alcanzar no lo podía alcanzar de esa manera, entonces tuve que rehacerlo. Fue muy costoso en términos de tiempo y de recursos para lograrlo, recursos de pensamiento y de ingenios, pero me parece que al final se logró esta conexión entre cosas tan distintas como las que abarca este libro, pero que persiguen un mismo objetivo de intentar sentar bases sobre conceptos fundamentales de musicología y filosofía de la música en México. Y otra vez, ya voy a terminar, sé que me estoy extendiendo demasiado, pero nada más para terminar esta primera explicación. Filosofía de la música en México, tengo que subrayarlo, porque estando yo pues mucho tiempo fuera de México, preparándome siempre para regresar y tratar de comprender mejor la problemática de la historia de la música en México, confirmo lo mismo
en cuanto a que sigue habiendo un relativo vacío o un espacio muy amplio que es necesario reconocer, para empezar, en términos de conocimiento de la música en México. Ya si la manera como se constituye las culturas de México representa un enorme problema para los estudiosos, estudiosas, eh, bueno, la música, como dije al principio, es una síntesis de tantas cosas que si no damos un primer paso a partir de conceptos básicos desde, por, hacia México, o lo que definamos que es México o lo mexicano, me parece que damos pasos en el vacío. Esto fue precisamente lo que intentó José Vasconcelos, crear una filosofía universal de la música desde México, y me parece que nunca se dio cuenta que su intento estuvo o consideró como fundamento la tradición escolástica, desde Aristóteles y los peripatéticos, y de manera muy importante San Agustín, y de manera muy endeble aproximándose a la filosofía moderna europea. Entonces, es un fracaso la filosofía de José Vasconcelos, casi en su totalidad, porque pretendía fundar una filosofía excéntrica, o sea, desde México, respecto de un centralismo civilizatorio, ideológico, como es el judeocristianismo. Entonces, estoy muy agradecido con Vasconcelos porque dio el ejemplo de lo que no deberíamos de hacer. Entonces, siempre en historia del pensamiento científico, en historia de la ciencia, siempre se agradece mucho el fracaso, porque no hay un fracaso rotundo, sino que todos los fracasos constituyen de alguna manera la base del pensamiento. Esto en filosofía es un lugar común, como los fundamentos arbitrarios del conocimiento científico, y creo que en ese sentido va el contexto general de este libro, Resonancias del Abismo como Nación. Sí, fíjate que me llama la atención que has iniciado esta exposición sobre, digamos, las cuestiones que te motivaron a la escritura de este libro. Has iniciado esta exposición con la idea del vacío, y al final de cuentas tu libro acaba recogiendo el término de abismo, ¿no? Es decir, hay como una cierta consistencia en cuanto a el modo de enunciar tus preocupaciones. Y me gustaría leer esta cita de tu libro en la cual defines justamente esta cuestión. El abismo no es vacío, es ritmo entre márgenes inalcanzables. Junto con los neopitagóricos, la tradición mexicana reconoce implícita o explícitamente que este abismo es más bien intervalo, intervalo entre mayores ritmos, tiempos y armonías que son suficientemente grandes como para ser inteligibles. Me gustaría que abundáramos con algunos mayores contrastes este esfuerzo tuyo de reflexionar la música que se produce en nuestro país a partir de la filosofía vasconcelina, pero no solo eso, sino que has tú en tu texto hecho un enlazamiento de autores como Darío, como Salvador Novo, dices tú, y en esa cadena de autores está, en el siguiente lugar está Vasconcelos, pero además has hecho una relación bastante interesante entre los creadores y los compositores de la época. ¿Podrías abundar sobre este aspecto, hacernos una caracterización de ese tiempo histórico? Sí, por cierto, mencionas a Salvador Novo, pero eventualmente en el libro tal vez aparezca una vez. No es un autor significativo para mí. En este libro Mm. le tengo respeto a Salvador Novo como miembro de la generación de Villaurrutia y todos estos. Es la generación que sigue al modernismo, que tenía una fuerte dosis de romanticismo, sobre todo de Darío y Amado Nervo. Allí sí hay una importancia enorme, porque Nervo y Darío parten de la escuela parnasiana,
parten de la influencia de París modernista de mediados del siglo XIX, son sus maestros. Pero aquí hay algo muy, muy importante en relación a este libro. En esos nuevos intelectuales, y son nuevos en el sentido más fuerte del término, hay una gran ruptura de la generación de Darío y de Nervo respecto de lo anterior, que es, digamos, Heredia, por ejemplo, que son poetas intensamente conformistas en la figura retórica típica de un romanticismo que imita mucho a Europa. Y Darío y Nervo, entre otros, son muchos los modernistas latinoamericanos, pero primero creo que Darío y Nervo son profundamente mexicanos. Nervo jalisciense, eh, aunque actualmente Nayarit se haya escindido el estado de Nayarit por motivos políticos, pero Nervo hacía mucho énfasis en su origen jalisciense, él nació cuando Nayarit formaba parte de Jalisco. En fin, no quiero subrayar la diferencia política, pero destacar el afán de Nervo por lo local, y de Darío, lo mismo, un nicaragüense, profundamente nicaragüense, centroamericano, que siempre se consideró con el derecho a ser mexicano. Esto reivindica actualmente el derecho de los centroamericanos a sentirse mexicanos, porque lo somos, y los mexicanos somos norteamericanos y centroamericanos. Bueno, esto que tiene resonancia política muy fuerte en la actualidad, lo presentan los modernistas, especialmente estos dos, en un sentido más amplio, humano, como el derecho al territorio y el derecho al conocimiento del territorio donde uno nace y crece. Y en esa preocupación territorial surge también una preocupación por el cuerpo y los cuerpos de la sociedad. Nervo de pronto escribe un poema donde analiza la ciudad, sin especificar cuál, analiza la ciudad como si fuera un cuerpo, con la humedad de un cuerpo, con la respiración de un cuerpo. Esto es visionario para el siglo XX y XXI, es una revelación. Hay que leer bien a Nervo y a Darío. Pero además hay una preocupación que sí es un reflejo de una manera de entender las cosas desde París, que era su foco de inspiración cultural en ese momento, que es la comunión entre ciencias y artes. Es algo muy novedoso. Por eso en este libro de Resonancias del Abismo hay un subcapítulo dedicado a algo que yo llamo la revolución de la luz, cómo el conocimiento científico por la incandescencia, el fenómeno de la luz, está relacionado con el fenómeno del calor. No sé si tú tengas presente el desarrollo del trabajo de un científico francés, aristócrata, barón de Fourier, que pues más o menos contemporáneo de Lavoisier, dedicó su apuesta teórica a formular una medida para la expansión del calor. Ahora conocemos este método por análisis de Fourier, y hay una figura clásica en matemáticas y en física que se llama transformada de Fourier. Bueno, no es otra cosa que un método para calcular el calor, cómo se expande, cómo se dispersa, cómo se disipa. Esto que parece que no tiene nada que ver con todo lo que acabo de mencionar es muy fuerte, porque hay un matemático también francés de mediados del siglo XIX que dice, ¿y qué pasaría si los números? Para dar un ejemplo muy básico, aparentemente básico, los números primos, o sea, aquellos que se dividen solamente por el uno y por sí mismos, tuviesen un comportamiento que pudiéramos medir nosotros. Este matemático lo conocemos por su apellido, igual que Fourier, Dirichlet. Bueno, este famoso matemático postula que tal vez los números primos se expanden, se disipan como si fueran una estructura de calor. 1850, parece que fue ayer. Y no hemos prestado, ni filósofos, ni matemáticos, ni físicos, toda la atención
que merece este postulado. Es decir, ¿qué pasaría si los números tienen un trasfondo cosmológico y no son estructuras abstractas como la geometría? Tampoco lo sería. Pero ¿qué pasa? Pensemos por un momento en el sentido filosófico de que la participación, la significación de números y geometría, de manera que percibamos como en un sentido existencial profundo, ¿qué pasaría si eso fuera la música y no nos hemos dado cuenta? Esta pregunta, que me parece extraordinaria, luminosa, es una pregunta que es casi una respuesta a la vez. La formulan Darío y Nervo y los modernistas latinoamericanos. Para la situación de México, en términos históricos, tenemos un gran problema. Darío es ninguneado por el gobierno mexicano. Para empezar, nicaragüense, pues según el gobierno mexicano, no voy a insistir en esto, pero pues, según el gobierno mexicano, es el gobierno mexicano quien determina quién es mexicano y quién no. Primer problema. Pero en el caso de Darío, es completamente ninguneado y pasa un poco desapercibido para el grueso de la sociedad mexicana. Segundo gran problema, la Revolución Mexicana puso todo de cabeza, de manera que Amado Nervo, para 1920 o 30, ya es considerado por esta nueva generación que tú aludes hace un momento, de manera tangencial, pues, pero con el nombre de Salvador Novo. Darío ya es un hombre y una mente caduca porque pertenece al mundo del porfiriato. Según quién, en México nos apresuramos mucho en el siglo XX a juzgar sin entender. Y este es el problema que he tratado de exponer desde el inicio de esta conversación. Es necesario empezar desde muy abajo, desde cero, si tú quieres, desde el origen de la población de esta parte del mundo y el origen de la cultura, de cómo se constituyó la cultura. Y allí me parece que es necesario, indispensable, reconocer el inmenso valor semiótico, poético, cultural de las lenguas y de las expresiones originarias. Que no se puede confundir esto, por favor, con un regionalismo indigenista, folclore o algo así, que son inventos no mexicanos, por cierto, del siglo XIX. Entonces estamos en serios problemas. Necesitamos, me parece, recuperar esta ruta de pensamiento que la vamos rastreando y llegamos, si queremos ir un poco atrás en el tiempo, llegamos a Sor Juana, quien estaba fascinada con la lengua náhuatl. No le dedicó demasiado tiempo al asunto porque ya había una presión social en su tiempo para pertenecer o afianzar su pertenencia a una élite hispanista, hispanizada, hispanizante, europeizante. Y esto le costó la vida, ¿no? La Santa Inquisición no ejecuta a Sor Juana en la pira, pero le quitan sus libros, la aíslan en su celda, le quitan todo para ver qué ocurre y se muere. Pero era una amenaza Sor Juana porque el pensamiento de Sor Juana es un pensamiento en esta dirección, en este sentido de un profundo análisis y un profundo amor por la observación científica. Y bueno, si rastreamos esto más para atrás, resulta que no hay un corte de tajo, un corte tajante absoluto con el México antiguo. Muchas de las preocupaciones que leemos en Náhuatl, en Tecayehuatzin, en Netzahualcoyotl, en otros de los autores que identificó León Portilla, son una constante. Pasamos por Sor Juana, pasamos por Antonio Gama, llegamos a los románticos del siglo XIX, los modernistas, el pensamiento moderno. No por nada me parece que Octavio Paz dedica su mayor monografía a Sor Juana. Detecta un hilo y lamenta, según decía León Portilla, lamenta a Octavio Paz no hablar el náhuatl y no haberle dado suficiente atención desde su juventud por influencias externas. Esto son palabras de León Portilla, que se decía muy cercano a Paz
y que ya cerca de la muerte Octavio Paz le confesó a León Portilla que lamentaba muchísimo no haberle dedicado tiempo suficiente a aprender la lengua náhuatl. Bueno, como en el caso de Vasconcelos, podemos leerlo como un fracaso o como una lección. Yo me quedo con lo segundo y quisiera aprovechar esta lectura profunda para verdaderamente ubicar, darle esa importancia al pensamiento indígena como una gran oportunidad que tenemos los mexicanos, porque esto no lo van a hacer. Ya han hecho mucho, ¿no? Alemanes, franceses, rusos, norteamericanos y demás japoneses han hecho mucho por investigar la cultura de México. ¿Por qué los mexicanos no tenemos o no hemos tenido o no nos hemos dado la oportunidad de profundizar en esos estudios? Bueno, creo que estamos cambiando. Creo que la esclavitud, ¿quién decía? Julián Carrillo decía que los mexicanos, en México había una fuerte tendencia a la esclavitud mental. Imagínate lo que suscitó una declaración como esa en plenitud de los años 1920, hace 100 años. Ujú. Pues se ganó muchísimos enemigos, pero creo que Carrillo, que en muchas cosas también estaba equivocado, en muchas otras no, Ujú. acertó y no lo hemos revisado, pero creo que la actitud de nuestra generación y de la nueva, de las generaciones que ya estoy viendo, que están comenzando a florecer. Soy profesor también de asignatura a nivel de licenciatura y en ese espacio se palpa muy claramente esta transformación. Hay un cambio enorme y sí podemos darnos esta oportunidad para reflexionar sobre qué significa que existan lenguas originarias todavía en México. ¿Qué significa? Más allá de la resistencia cultural que detectamos a cada momento que estamos en la calle o en el medio rural, todavía más fuerte. Bueno, no significa nada más que haya lenguas extrañas en este país que nos parecen extrañas ahora a la mayoría de los mexicanos, sino que hay un mundo que evolucionó aparte del mundo. Es fascinante, por lo menos, imaginar que, mira, pues eh, la creciente fértil, así se llama en historia, en historia del Medio Oriente, historia de la antigüedad clásica, llamamos creciente fértil una especie de creciente como una luna creciente que va desde el sur del Nilo, desde el antiguo reino de Kush, la Nubia, se junta el Nilo blanco y azul, pasamos por lo que actualmente es Líbano, Israel, bueno, Palestina, y se cierra esa creciente en Mesopotamia. Eso es un gran racimo, es un gran sistema compacto de civilizaciones y culturas muy diversas, y podemos extender la parte del norte, la creciente fértil, hacia los influjos que vienen de la cuenca del Indo, pasando por Persia. Ahí tenemos un gran mosaico de culturas muy compacto. Y luego, del otro lado del mundo, pues tenemos otra gran Mesopotamia, esa estructura muy compleja, hidrológica, entre los ríos Yangtze y el Huanghe. Y ahí tenemos la emergencia de las culturas de China, que irradia a un gran territorio y sienta las bases, de alguna manera, bases culturales que van a impactar en pueblos inmigrantes de origen altaico, como son lo que va a resultar en Corea y en Japón, que constituyen una misma complejidad cultural, que no son de origen chino, pero vamos, van a terminar constituyendo una gran macroregión cultural. Bueno, ahí tenemos los dos grandes mundos civilizatorios de los últimos 5.000, 6.000 años. De hecho, de la creciente fértil tenemos a Sumeria, ¿no? La invención de la escritura, la rueda, la economía, las bases de la economía moderna, etc. Pero en un mundo completamente aparte, que yo lo identifico como la estructura mesoamericano-andina o andino-mesoamericana, tenemos realmente esa expresión de otro mundo o nuevo mundo. Me parece afortunada en ese sentido. Nuevo, pues para quien lo ve de otro lado, pero sí es otro mundo, definitivamente.
y no los veo tan desvinculados, el mundo como Luis Millones y Alfredo López Austin lo observaban y lo estudiaban, son mundos conectados, el de las civilizaciones andinas y Mesoamérica. Ahora, gracias a la ciencia genómica, estamos viendo que hay un sustrato genómico en los pueblos mayas, hay un componente andino. Esto tiene un impacto tremendo para la antropología y la historia de la cultura en nuestra inmediatez. Mm. Pero entonces vemos que hay tres grandes mundos, dos están relativamente en contacto, aunque muy distantes, y uno completamente aislado, y ese mundo completamente aislado generó las bases de la ciencia: matemáticas, astronomía, agricultura, legislación, sistemas de representación escrita, poética, filosófica. Entonces hay un modelo de pensamiento alterno. Mira, Elías, ¿cuántas veces al día, creo que no exagero, cuántas veces al día los que vemos noticias o estamos interesados en ver cómo van las cosas en el mundo, que siempre van mal, con excepciones muy afortunadas, pero vemos aquí y allá, se preguntan en la Universidad Johns Hopkins o en la Universidad de Cambridge si hay vida en otros mundos. Y es una especie de reiteración que tengo desde Carl Sagan, desde tiempos ya remotos, ¿no? En el último cuarto del siglo XX. ¿Hay vida en otros mundos? Es una pregunta ya retórica, pero ¿en qué momento los mexicanos nos hacemos la introspección de considerar que somos otro mundo frente a Europa, frente a China, frente a África misma? Mm. Y luego viene esta respuesta muy común. Es que en México no somos de otro mundo, ya estamos mezclados, somos mestizos, somos un crisol de todas las culturas y todos somos iguales. Eso era lo que quería José Vasconcelos, que pensáramos de nosotros mismos, y lo siento, es una falsedad. Estamos hablando en español, no estamos hablando en náhuatl en este momento, pero la estructura de nuestras ideas sigue siendo, en buena medida y con un peso específico muy importante, sigue siendo de otro mundo. Y si no, pon a dialogar mira, boliviano, un peruano, un mexicano, un centroamericano, un guatemalteco, nos vamos a entender, a pesar de lo que tú quieras. Pero con un porteño o con un peninsular o con un europeo, nos cuesta un poco más de trabajo ponernos de acuerdo en lo más básico, hasta cómo tomas los alimentos en la mesa. O sea, cosas muy básicas, como eh, tu relación con tu propio cuerpo, por ejemplo. Es increíble, las diferencias son abismales. Mm. Y no le damos importancia a eso. O sea, nos seguimos, creo que la mayor parte de la población en nuestros países más indígenas, por decirlo así, el Greater México también incluyo ahí a Colorado, a California, no sé si hasta Minnesota si quieres, o vámonos hasta el norte, ¿no? Me encuentro yo con mucha más afinidad con los Inuit, con los que incluso una pequeña parte de la población de México tienen una relación genómica. Encuentro más afinidad que con Europa. Pero eso no lo queremos ver. Decimos, hace poco una académica de una universidad del centro de México, de centro norte de México, publicó algo en redes sociales y decía, qué alegría me da que vengan de otro país, académicos de Nuevo México o de Arizona, y pues conocer una cultura tan diferente de otro país, pues no, sin duda nos va a enriquecer. Y a mí me llamó muchísimo la atención que una académica mexicana considere que Arizona es otro país y España es la madre patria, ¿o cómo está eso? Mm. Me causa una enorme confusión, y creo que no, ahí hay pesa el colonialismo, pesan muchos prejuicios de los cuales creo que es importante despojar, ¿no? O cuando hablamos de los centroamericanos, ya que no vengan a México los centroamericanos porque los migrantes causan desastres, y bueno, eso es lo peor que nos puede ocurrir, negarnos a nosotros mismos y negarnos la oportunidad de contemplarnos en esta inmensidad, en este gran abismo que es lo mexicano.
Sí, en este gran abismo hecho de ritmos lo has, digamos, definido en otro lugar de tu texto como ese Teponazcuautla, ¿no? Ese bosque de resonancias. Y en otro momento te comentaba que a mí me llamó la atención que uno de los capítulos iniciales de la historiografía de la música mexicana es precisamente la referencia que hace Sagún a la música de los indígenas mexicanos al hablar de ella como un bosque breñoso que resulta ininteligible, ¿no? Tan, tan presente está eso que el mismo Patrick Johansson en la conversación que tuvimos, él hizo alusión a esta idea del bosque breñoso de Sahagún como, como una, digamos, un dispositivo que da para problematizar la historia nuestra, ¿no? Y intentando recoger digamos, críticas, estas preocupaciones que tú has expuesto ahorita, eh, pues yo quería preguntarte qué aspectos se iluminan de nuestra historia a través del concepto Teponazcuautla. Pues muchas gracias. Es una gran pregunta. Eh, y bueno, yo comenzaría por hablar sobre la breña para los españoles, para los europeos del siglo XVI, que vienen de la Edad Media. La breña es un gran enemigo. No me extraña que la relacionen con el demonio y con con las enfermedades y la maldad que son obra del demonio, según no estoy inventando yo, está escrito en textos desde antes de la llegada a México, siglo XIV, XV, XVI. Así que no es, Bernardino de Sahagún no está inventando cosas, no está imaginando cosas como un ser aislado de todo. Por el contrario, está expresándose en términos propios de su cultura y su tiempo y considera que la breña es el mal. Podemos ver eh, un paralelismo. Yo quizás pienso en mexicano y diría, el nahual de la breña para Sahagún sería el lobo. Es decir, si el mal se expresa en términos vegetales, ¿por qué no se va a expresar en términos animales? El lupus, el lobo, es el peor animal y lo tenemos representado en la Edad Media como tal. Donde hay breña, se esconde el lobo. Y vemos que las jaurías de lobos azotaron buena parte de Europa, de la Edad Media y para atrás. Mira, Elías, eh, que sé que tienes una cultura amplia y profunda, yo sé que has leído el comienzo de la Divina Comedia, y es el comienzo del infierno, son las puertas del infierno. ¿Dónde empieza? En el bosque. Uh-huh. El infierno empieza en el bosque. Y ese es el pensamiento europeo medieval con el que llegan los españoles, no solamente españoles, ya hubo una participación muy importante, inmigración de centro de Europa, Austria, ¿no? El mismo régimen imperial está anclado en Austria, no en el Austria del siglo XX, el Austria moderna, no, en el Austria medieval. Y también en Flandes hay una relación muy fuerte de lo español con los Países Bajos, con Flandes, con el Mediterráneo, por supuesto. Es decir, me preocupa mucho que cuando hablamos de españoles parece que estamos refiriéndonos a los españoles de la actualidad. Y cuando el mundo se bifurcó tremendamente en los últimos 500 años, entonces no, como ahí sí creo que Octavio Paz tenía mucha razón cuando decía cuando veamos a España como el país de los conquistadores, más bien habría que pensar si nosotros, los mexicanos de la actualidad, o peruanos o bolivianos, muchos no somos realmente los descendientes de los conquistadores, a la mala, ¿no? Uh-huh. Buena parte de nuestra población es producto de violaciones. Esto, somos pueblos bastardos. Ahí ya empezamos a tocar la llaga, el drama, pero si no lo hacemos, es como ir al médico y no
atender lo que realmente es importante. Entonces, si el enfoque de esta población medieval europea, al encontrarse con otro mundo y ver breñas, quizás todavía más brutales para ellos que las que tenían en Europa, ¿qué breña es más breñosa? La de la Sierra Madre Occidental, por ejemplo, llena de huizaches y culebras y alacranes, o la breña de Andalucía o de Murcia. ¿Qué breña es más breñosa? Pues para los evangelizadores lo peor del mundo era México, en el sentido de que no solamente estaban allí estos habitantes peligrosos, sino que había seres incomprensibles en esa breña. Y no olvidemos que en el siglo XVI hay una discusión que toca las puertas del Vaticano y del Papa. Hay una discusión en los concilios del siglo XVI sobre si la población de México que parecían humanos eran realmente humanos y en ese sentido tendrían almas. Me parece muy comprometedor este testimonio político, porque si no tienen almas, entonces se justifica plenamente la ocupación de del continente vacío, ¿no? Como los antropólogos suelen llamarlo. Pero si son almas, en realidad si son humanos que tienen almas los mexicanos, me estoy refiriendo a los mexicanos, obviamente. Entonces hay una gran misión de la buena noticia. ¿Cómo se dice buena noticia en griego? Evangelion. Hay que fomentar la buena noticia de que ya vinieron por nosotros, ya vinieron a rescatarnos y los mexicanos debemos estar agradecidos por este rescate. ¿Cuántas veces no has escuchado que dicen vamos a rescatar a las culturas indígenas? Es que el pasado de México es muy interesante, hay que rescatarlo, hay que rescatar nuestros archivos. Bueno, todo esto me parece eco de ese proceso de desmonte. ¿Cuántas veces desde el Porfiriato hasta fines del siglo XX, cuántas veces escuchamos o vimos en los periódicos la importancia de desmontar a México? El desmonte, hasta había una oficina de desmonte, porque lo que nos hacía daño a los mexicanos era el monte. No el lobo, pero sí la culebra. Claro, está el lobo mexicano, pero no ocupa ese lugar en el imaginario. No tanto, más bien el coyote, ¿no? El coyote, los alacranes, las culebras, allí está el mal. ¿Y dónde se esconden? En la breña. Hay que acabar con la breña. Es decir, en plenitud del siglo XX prevalece esta idea del mal en lo salvaje. Y esto, evidentemente, que trastoca a los pueblos indígenas en resistencia hasta la fecha. Y mira cómo se sigue insistiendo en que lo urbano es lo civilizado y es lo correcto en México. Y lo breñoso continúa bajo ese enfoque. Entonces, creo que un posible alcance de este trabajo, en términos sociales, filosóficos, antropológicos, va en el sentido del análisis de la milpa, como contraparte de la breña. Mientras Sahagún y sus colegas veían un desorden de la vida manipulada por lo que ellos consideraban el mal, ¿sabes qué ve un agricultor? Ya no quedan muchos, pero un agricultor mexicano que trabaja en la profundidad de la milpa, no con sistemas importados para el desmonte y sistematización de cultivos. No. El agricultor tradicional mexicano no ve ese desorden, no ve breña, ve milpa. Y mira, te voy a decir algo que es muy revelador, que seguramente no, yo creo que es un lugar común, perdón si es así. Pero ¿cuántos mexicanas les preguntamos si saben qué es la milpa? Y pues a mí, en mi experiencia, la mayoría de las respuestas van en el sentido de que la milpa es una hilera o muchas hileras de sembradío de maíz, ¿no? El elote, donde se siembra el elote, esa es la milpa y es sembradíos de maíz. Eso es una lectura, es un concepto equivocado. La milpa es la complejidad
de la vida en el cerro generalmente o en el campo, donde se acumulan diferentes modos de subsistencia y cooperación entre estructuras vegetales de muy diverso origen. Ahí hay una inmigración muy compleja. Pensemos en el jitomate, por ejemplo, que es de origen amazónico. El jitomate, que es tan mexicano, ¿no? El cacao, por ejemplo, que lo consideramos tan mexicano, tan mesoamericano, es una inmigración del norte de Sudamérica. Entonces, hay ya una sociedad migrante de naturaleza muy compleja, donde cada parte hace una gran aportación. Los frijoles, ¿no? Eh, Qué raro que en México decimos maíz, frijoles y eh, agave, con palabras que no tienen origen en nuestras culturas. Bueno, es parte de esta problemática. Los frijoles fijan nitrógeno en el suelo. El chile, ¿qué hace el chile? Pues con la capsaicina ahuyenta cierto tipo de insectos. Las guías de las calabazas con sus lancetas venenosas pues impiden el paso de algunos insectos también, y en el suelo van configurando una gran riqueza química que fortalece, que enriquece a toda la estructura. También hay animales, ¿no? El tlacuache, la culebra, ¿qué es la cuatzin? La cuatzin de la milpa. Es tan importante, mientras que para los evangelizadores la culebra es el demonio. Para los mexicanos que conocen la milpa, que han trabajado en la milpa, saben que si hay una culebra en el centro de la milpa, va, esas condiciones pueden ser muy provechosas para la milpa, porque tiene que haber una regulación. Si hay ratas de campo, si hay ardillas, etcétera, pues la coatl se va a ocupar de lo suyo. Es una comunidad de comunidades. Y al final llega el humano que transforma esa milpa hace unos 6.000, 7.000 años. De acuerdo con los estudios más recientes, pues parece que por lo menos son 7.000 años de perfeccionamiento de la milpa como sistema. Y el ser humano, las culturas de Mesoamérica aceleran y transforman la milpa, porque estamos hablando de una estructura muy endeble. Es la mano humana la que acelera y dispara la complejidad de la milpa. Y la milpa es un espacio sonoro, y en la milpa se canta todavía en el centro de Jalisco, en muchos pueblos se habla de muchos pueblos que tienen relación todavía con el cultivo tradicional de la milpa, hablan de la voz coamilera. ¿Qué es un coamil? Cuatzin es culebra, mil es de milpa, es la culebra de la milpa. ¿Cómo es la voz del coamil? Fíjate qué importante, es como si estuviéramos hablando de la sala de conciertos. Para los europeos será el Vaticano o la Scala de Milano o el Concertgebouw de Ámsterdam. Son lugares centrales, son ombligos de la cultura en Europa. Creo que para nosotros es la milpa. Y hay una sonoridad. Hay una variedad, tú sabes muy bien que hay una variedad de conceptos y expresiones en náhuatl, en maya, en zapoteco, en todas nuestras lenguas indígenas, para expresar matices y sentidos, conceptos de la sonoridad, nada más de cómo se oye la milpa, si está creciendo, si el suelo está muy húmedo, si está negado, si ya hubo cosecha, si ya se secó todo. El shashamacalitzli, ¿qué es shashamacalitzli? Cuando hemos estado en la milpa ya todo seco, que quedan las cañas muy endebles, muy secas, y las hojas, el totomostli con el que hacemos la cubierta de nuestros tamales, todo eso en masa, ¿cómo se oye? Es una pena que en Ciudad de México, en las grandes ciudades, en el centro de Los Ángeles o de San Antonio, de Guadalajara, Monterrey o Ciudad de Guatemala, en este gran México, hemos olvidado, ya escuchamos las máquinas, los motores de los camiones viejos, los gritos y sombrerazos, pero ¿y la milpa? Ahí está Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México hundiéndose con todo el peso de la cultura italiana, con el mármol de Carrara, y la milpa ¿dónde está? Ni en el Zócalo, ¿no? Entonces, creo que para responder tu pregunta diría esto, que esa es la apuesta, esa es la dirección, en el sentido de una reflexión desde abajo, desde las raíces. Escuché esta milpa por última vez, ¿sabes dónde? En Ciudad de México, donde levantaron un modesto monumento a los 43.
allí en Ciudad de México en Reforma, me parece que los padres hicieron un pequeño sembradío de maíz que ya ha crecido. Y es un lugar donde todavía se puede escuchar en el ombligo de esta Ciudad de México y en el marco de esta tragedia, pues estas sonoridades a las que remites, ¿no? Como algo que difícilmente puede ser borrado del todo, ¿no? Y ahora que tú lo planteas en estos términos, pues yo creo que para mí, para quienes podamos caminar por allí en estos días, alcanza una significación distinta. Yo recuerdo mucho que en tu libro eh, tienes una alusión a Tlatelolco y hablas de Tlatelolco como una gran noche que inicia en el 68 y acaba pues con este evento contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Y tal vez podríamos ya ir cerrando esta conversación. No sé si tú quisieras aportar algo más para que nos despidamos, algo que quisieras eh, pues decir para incentivar aún más la lectura de tu obra. Es una obra que yo, lo he dicho, está escrita magistralmente, es una obra que se disfruta a quienes practicamos la escritura, aprendemos también de una buena escritura. Es un libro que creo que a los lectores que están interesados por la cultura mexicana les puede aportar muchísimo porque tocas muchos aspectos de la cultura nuestra, ¿no? Pero te daría la palabra para que cerremos esta conversación y ya nos despidamos. Muchísimas gracias, Elías. Pues lo primero que diría es que ese libro, Resonancias del Abismo, va contra, de cierta manera, indirecta, yo creo, va contra la obra. El concepto de opus, que es sospechosamente tan favorecido por la musicología europea, me parece que es muy problemático para Teponazcuautla. Me parece que es parte del mismo problema, la breña, ¿no? Hay que quemar el cerro para ver la obra, ¿no? Hay que hacer grandes obras. Esto me resuena mucho en el discurso evangelizador del siglo XVI y me preocupa. Creo que el concepto de obra es uno más y quizás de los más importantes que desde México tendríamos que pensar con mucho cuidado, porque además está ligado a un patriarcado donde hay un culto a la personalidad que ha generado problemas extremadamente severos, como las grandes guerras, por ejemplo, donde en el centro, en el protagonismo de un drama tan monumental como puede ser una guerra, casi siempre o siempre hay en la modernidad hay un carisma personal. Estoy citando a Max Weber en sus últimos trabajos de principios de los años 1920. Entonces, eh, tengamos esta precaución de observar que los grandes protagonistas generan obras y esas obras, eh, ahora creo que terminaría refiriéndome un poco a Walter Benjamin, estas grandes obras a las que Benjamin se refiere como las catedrales o los palacios. Incluso Benjamin en uno de sus últimos trabajos menciona el Palacio de Cortés en Cuernavaca. Ya creo que ya te lo había comentado en algún momento, me parece que Benjamin soñaba con poder venir a México y en esas andaba cuando la situación, sus planes se frustraron de la manera más dramática posible y no llegó a México. O es parte de un sueño entre Benjamin y algunos que lo queremos mucho. Y Benjamin decía, escribió, que habría que ver en qué y de qué están hechos los cimientos del Palacio de Cortés en Cuernavaca. Decía, insinuaba, no tuvo tiempo para perfeccionar estas ideas, pero lo podemos hacer nosotros. Las grandes obras están sustentadas en el sufrimiento de la humanidad. Y esto se parece mucho al concepto del poder sustentado en el dinero, que desde un punto de vista del análisis post-marxista, resumimos en términos de que el dinero es la sangre de los pobres. Creo que
esta idea tiene un fondo, un sustento benjaminiano muy fuerte y valdría la pena que lo pensáramos en qué se sustenta la gran industria de México en estos momentos. La, la, las grandes estructuras bancarias capitalistas. Creo que no hace falta esclarecer grandes verdades, ¿no? Pero sí algunos conceptos muy oscuros, como el de obra, me resultan problemáticos en este mismo sentido. Así que, pues, creo que ha sido bastante lo que hemos conversado esta mañana y me quedaría con ese sabor al pensamiento de Walter Benjamin, que retoma un poco Adolfo Sánchez Vázquez, a quien dedico un subcapítulo para estudiar sus aportaciones en la estética marxista y postmarxista en este libro Resonancias del Abismo como Nación, para preguntarnos verdaderamente hacia dónde va todo esto. De cierta manera eh, pues es una situación que despierta grandes pasiones en el sentido de que podamos eh, asomarnos a este abismo y reconocer, eh, a veces de golpe, por eso creo que los mexicanos evitamos mucho el ver, contemplar el abismo, porque puede eso de manera normal, natural, generarnos un mareo, un vértigo, pero hay modos de contemplar el abismo. Y uno de ellos es no asirnos a estructuras falsas o muy resbalosas, como puede ser el concepto de obra. Mientras que si tomamos el concepto de milpa, ya tomamos algo con firmeza. Y si exploramos más estos conceptos a través de la lengua náhuatl, como tú lo has hecho, por ejemplo, como a mí me gusta mucho hacerlo, me parece que es como si palpáramos eh, algo más sólido que ese lodo a oscuras que aparece al inicio de Muerte sin fin. Recuerdas a José Gorostiza, lleno de mí, etcétera, que es una especie de lamento de un centralismo judeocristiano. Pero hay elementos ahí de Tezcatlipoca desde un comienzo, y ese lleno de mí se va disolviendo en esta diversidad del abismo a oscuras que contempla Gorostiza. Pienso yo que si comenzara ese poema con la milpa, ya estaríamos del otro lado. Nepantla, como decimos en náhuatl. Con esto termino. Nepantla, ¿qué significa Nepantla? Y ahí está la riqueza filosófica de nuestros pueblos. Creo que podríamos hacer una revisión de los fundamentos de las matemáticas y de la lógica en náhuatl. A ver si un día hacemos un curso, un seminario con esas características. Y para físicos y filósofos y matemáticos, donde ahora ya estamos reconociendo la inminente importancia de lo femenino. Nepantla, ¿qué es Nepantla? Además de que de allí era originaria Sor Juana. ¿Pero qué significa Nepantla? Del otro lado. Pues eso lo podemos decir fácilmente en español o en inglés. Del otro lado más el centro, o el centro más el otro lado. Eso no lo puedes decir. Es algo, pertenece a otra configuración de una epistémica trascendente completamente distinta. Y con Nepantla me quedo por ahora y espero que continuemos en otra ocasión a una mayor profundidad en la semiótica de Nepantla. Claro que sí, Gabriel. Pues este es, digamos, el primer episodio de un proyecto que espero pueda, digamos, tener sus repeticiones a modo de ciclos anuales. Y para nosotros ha sido un gusto que hayas estado aquí. Contigo vamos a cerrar este ciclo de conversatorios. Y las personas que en su momento puedan ya escucharlos ya tendrán pues puntos de vista bastante contrastantes para elaborar sus propias conjeturas, sus resultados y sobre todo incentivarlos a seguir investigando, a seguir creando, a seguir proponiendo, ¿no? Bien dices, al igual que tú, yo también detecto que hay una generación que se está haciendo preguntas por encima de lo que el status quo contemporáneo querría, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho tu participación
y pues bueno, seguimos en comunicación. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Un Bueno, abrazo. un abrazo pues a Hasta todos los que pronto. nos escucharon. Gracias por estar aquí y esperemos que nos sigamos comunicando a través de este y otros medios. Hasta luego. Gobierno de México.